La empatía no se aprende solo en los libros, se construye cuando escuchamos y comprendemos realidades distintas a la nuestra. En el video anterior conocimos la historia de un estudiante con discapacidad, su día a día, sus desafíos y también sus capacidades. Esa experiencia nos permitió mirar más allá de los prejuicios. Ahora queremos dar un paso más y reflexionar desde la comunicación y la academia. Por eso conversamos con un docente de la carrera de comunicación sobre la importancia de la empatía y la equidad hacia las personas con discapacidad. Hoy no estamos aquí para hablar desde la lástima ni desde la compasión. Estamos aquí para reflexionar sobre la empatía y la equidad hacia las personas con discapacidad, especialmente dentro de nuestra carrera de comunicación. Como futuros comunicadores tenemos una gran responsabilidad. Nuestras palabras, nuestros mensajes y nuestras producciones deben influir en la manera en la que la sociedad percibe y trata a los demás. Por eso es importante preguntarnos si realmente estamos promoviendo el respeto, igualdad y conciencia desde nuestra formación académica. Para dialogar sobre este tema nos acompaña el licenciado Galo Vázquez Medino, docente de la carrera de Comunicación Social, quien compartirá su perspectiva sobre la importancia de la empatía, la equidad y el rol que debemos asumir como comunicadores frente a la discapacidad. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos. Para iniciar me gustaría plantearle la siguiente pregunta. ¿Cree usted que practicar la empatía implica reconocer que todos merecemos el mismo respeto? Sí, por supuesto. O sea, empatía en todo sentido, ¿no? Esto tiene que ver con el hecho de entender los pensamientos de la otra persona, entender que puede tener criterios diferentes, que puede expresarse y que puede también tener capacidades diferentes. Entonces, entender todo eso, obviamente, nos permite también reconocer que la otra persona necesita el mismo respeto que nosotros estamos pidiendo. ¿Está de acuerdo en que la empatía no es compasión, sino comprensión y respeto? Sí, por supuesto, claro, porque la compasión tiene que ver con otro tipo de características, ¿no es cierto? Es como sentir pena de la otra persona. En cambio, la cuestión de la empatía tiene que ver con el respeto hacia el pensamiento diferente de la otra persona. Sí, pero tratarlo con respeto quiere decir tratarlo en igualdad de condiciones. Entonces, la compasión es como decir, no sé, digamos, no estoy de acuerdo con lo que piensas, me parece que lo que piensas es erróneo, pero de todas maneras, digamos, hasta, ¿cierto? En cambio, la cuestión de la empatía tiene que ver con un consenso, ¿cierto? Un diálogo permanente y continuo en el cual nosotros adoptamos esa posición del otro y logramos trabajar a través de él y obviamente, claro, esperando que la otra persona también comprenda mi punto de vista y pueda trabajarlo de persona. ¿Consideraría que la falta de empatía puede generar barreras invisibles entre estudiantes? Sí, yo creo que sí, porque tomando en cuenta, por ejemplo, la naturaleza de la universidad, no sé qué Chimborazo, que tiene muchas personas foráneas, que tienen sus propias realidades, ¿no es cierto? Que tienen su complejidad, el hecho de estar lejos de sus familias, el hecho de depender de sí mismos para subsistir, tal vez algunos problemas de índole personal, de índole emocional. Hace que si nosotros, o sea, si entre compañeros no se logren comprender ese tipo de cuestiones y empieza a haber problemas internos, obviamente se va a reflejar en las calificaciones, en el rendimiento del curso en general. Y obviamente si nosotros como docentes no consideramos ese tipo de escenarios, creo que también tendremos problemas. O sea, si simplemente nos cerramos a una educación conductista en la que simplemente rindes y sacas notas de esta manera, y solo de esta manera vas a pasar, creo que no está de acuerdo con el tipo de pedagogía que se hace en la actualidad, que tiene que ver con la simulación de los derechos humanos, de la cuestión del humanismo, ¿no es cierto?, de cómo las personas están funcionando dentro de otros niveles, no solamente dentro de la cuestión académica. ¿Y cree usted que las personas con discapacidad también deberían ser tratadas como iguales dentro de un aula universitaria? Sí, o sea, digamos, esta cuestión de la igualdad hay que tratarla con un poco de cuidado, ¿no es cierto? Porque de todas maneras no podemos decir que, bueno, y dependiendo de la discapacidad que tenga la persona, se tendrá que asimilar ese tipo de discapacidad y trabajar de una manera particular con esa persona, porque siempre se ha hablado, ¿no es cierto? No podemos decir, por ejemplo, todos van a hacer una lectura de un libro, incluida la persona que tenga una discapacidad visual.
cierto? Tenemos que hacerle frente a esa cuestión, o sea, sí con igualdad, con respeto, con empatía, con entendimiento, pero claro, no podemos generar el mismo tipo de material, ¿no? Tenemos que ser, obviamente, no entrando en esta cuestión tampoco de la compasión, sino más bien entendiendo las necesidades de la persona con discapacidad y trabajando directamente con cuáles son los procesos que sí puede seguir y acomodándonos a esa realidad. Creo que en que sobreproteger también puede limitar la autonomía de una persona. Sí, yo creo que sí. El tema es que a veces cuando, bueno, supongo que bueno, digo en todo tipo de entorno, ¿no es cierto? El hecho es que cuando uno tiende digamos, tratar de cuidar a la persona en todo ámbito, sus derechos, en la manera en que deben tratar el mundo y todo esto. Entonces, sí, existe esta cuestión, esta tendencia hacia el paternalismo, ¿no es cierto?, a tratar de cuidar a la persona y excederse en ese tipo de circunstancias. Y obviamente eso tampoco no está bien, en el sentido de que una persona con discapacidad de pronto no puede generar el mismo tipo de trabajo que una persona con sus capacidades totales, ¿no es cierto? Pero sí puede desarrollar una serie de actividades a su ritmo, puede cumplirlas a cabalidad. Entonces, el hecho de que a veces decir, no, estoy haciendo todo, yo te ayudo, te llevo, estoy diciendo, ¿no es cierto? Es un tipo de sobreprotección que me parece contraproducente. En un ánimo de tratar de ayudar, a veces uno termina perjudicando a la persona, ¿no es cierto? Que se puede llegar a superar este tipo de ayudas y no puede valerse de sí mismo. Entonces, sí hay que entender que son capacidades diferentes, pero que también pueden valerse por sí mismos. Entiendo, claro, obviamente, el tipo de discapacidad, todo eso, pero porque en general esta característica es el que permite cuanto a la comunicación. Y entonces está de acuerdo que la comunicación debería resaltar más las capacidades y aportes, no solo las dificultades. Sí, o sea, yo creo que la manera de abordarlo sería, sí, yo creo que un poco para que la gente entienda el fenómeno de la discapacidad, qué es lo que está ocurriendo, porque no son todas iguales de discapacidad, ¿no es cierto? Sí está bueno que se expliquen las dificultades, todo lo que de pronto sufren las personas con discapacidad, pero también hay que ver el otro lado, ¿no? Porque hacerlo de esa manera, solo ver de pronto el lado negativo, el lado complejo, tiende a profundizar el amarillismo de todo este tipo de información. Pero si nosotros también le damos la vuelta a la manera de ayudar, la manera de contribuir, de generar un aprendizaje continuo, a tratar de, digamos, hacer una pedagogía de la discapacidad. Entonces creo que allí los medios de comunicación podrían generar un nuevo rumbo y una nueva visión acerca de cómo concebir la discapacidad en medios de comunicación. ¿Cree usted que el lenguaje que utilizamos puede reforzar o eliminar estigmas? Sí, yo creo que sí. El hecho de cómo nombramos las cosas es importante. Es una discusión constante en el ámbito digamos, estos enfoques estructuralistas que existen dentro de la comunicación. Se plantea que el lenguaje, digamos, es una construcción cultural, ¿no es cierto? Es decir, el lenguaje asimila al funcionamiento cultural, ¿sí? Y después a través de las palabras logra expresar, digamos, todos estos cambios generacionales que están constantemente. Al ser el lenguaje un producto cultural, entonces está en permanente construcción y en constante recambio. Y entonces yo creo que si uno pretende generar un cambio social en el ámbito de la asimilación de las discapacidades, creo que generar algún tipo de modificación del lenguaje sí puede llegar a ser un aporte, ¿sí? Entendiendo también que, o sea, bueno, a lo largo del tiempo también hay un montón de cosas a veces con la Real Academia de la Lengua, con la gente que trata de incorporar cuestiones a la fuerza y a veces también el mismo impacto cultural, el mismo contexto, no da chance de que esto ocurra, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí es importante tal vez tratar de implicar a través del lenguaje a la gente, tratar de integrar a los demás, pero no forzar las cosas, ¿no es cierto? Que se deben dar de manera natural, esto ocurre así, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sí, para mí
lenguaje es una herramienta súper importante para lograr condensar todo esto, pero sin forzar. ¿Cree usted que los medios de comunicación a veces presentan la discapacidad desde la compasión en lugar del respeto? Sí, yo creo que sí. El uso, por ejemplo, de música melancólica, el uso bueno, cierto tipo de preguntas cuando se hacen entrevistas, la manera en que enfocan las notas informativas suele vincularse más hacia el ámbito de la compasión y el ámbito de una narrativa del padecimiento, digamos, y más que hacia una cuestión de construcción, de lo que decía, de la pedagogía, de la discapacidad, de enseñar realmente qué es lo que ocurre con eso, o sea, cómo sociedad, de qué manera podríamos ayudarnos, sobre todo contribuir, al menos enterándonos de lo que se trata. Entonces yo creo que sí, al menos esta es otra cuestión, sí, cuando se utiliza la compasión como elemento nuclear de una nota informativa, se tiende al amarillismo. Y lamentablemente el exceso de emoción en este tipo de contenidos a veces llama más likes, llama más vistas. Y sí, por eso es que los medios de comunicación saben que a través de elementos emocionales pueden llegar a tener más visión de esta realidad. Entonces, para veces hablar de una cuestión como mucho más de aprendizaje, de educación, puede no ser tan atractivo, digamos, para la gente, ¿no? Quiere ver algo que les haga llorar o les haga emocionarse, pero a veces cuando utilizamos ese tipo de recursos emocionales caemos en estas cuestiones, ¿no? En la compasión, en la tristeza, en la falta de empatía incluso. Desde la responsabilidad profesional, ¿cree usted que como comunicadores debemos promover igualdad de trato y oportunidades desde nuestros mensajes? Claro, esa es una cuestión muy obvia, ¿no? Nosotros somos mediadores, digamos. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar porque todos los derechos de las personas sean respetados, por trabajar para una sociedad de igualdad, para trabajar para una sociedad de equidad. Dependiendo, por ejemplo, de esta rama importante de la comunicación que es el periodismo, obviamente debe tender a generar una crítica social, a denunciar las cuestiones incongruentes que pueden ocurrir a nivel de Estado, a nivel de sociedad, ¿cierto? Entonces, creo que siempre es importante que la comunicación esté allí para formar y para ser un faro de luz que permita diseccionar estas realidades contextuales y poderlas entender desde otra mirada. ¿Cree usted que si comunicamos con responsabilidad podemos reducir actitudes discriminatorias en la sociedad? Claro, sí, eso es evidente. Nosotros, a través de los distintos mecanismos comunicacionales, podemos llegar a tratar de quitar todas estas realidades complejas, estas visiones que a veces pueden atentar sobre la comunicación. Entonces, creo que cada una de estas discusiones que nosotros hacemos en el aula, cada uno de los mensajes que nosotros después del ámbito profesional pueden hacer que encontramos estas desigualdades o más bien que nos encontramos desde el otro lado y teniendo que construir una ciudad más justa. ¿Cree usted que como carrera debemos comprometernos a generar mensajes que impulsen empatía y equidad hacia las personas con discapacidades? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que es un buen frente de trabajo, una línea que podría salir, ¿no es cierto?, en nivel de toda la desigualdad internacional, de la integración de todos los grupos sociales que tal vez se pueden sentir alejados o conmovidos. Podemos construir una sociedad más justa, digamos, simplemente a través del entendimiento y de la comprensión de las discapacidades. Nosotros trabajar con una federación de líderes de personas con discapacidad y creo que en ese sentido hemos tratado de aportar, ¿no? Hemos contribuido de una manera bilateral, trabajado, ellos han aportado a nosotros, nosotros a ellos. Creo que de esta manera se logra integrar un montón de cosas que antes no conocíamos y creo que los estudiantes a través de su trabajo también han logrado entender un poco estas realidades y eso quedará obviamente incorporado a todo su aprendizaje, a
nivel, digamos, personal y a nivel profesional. Y como pregunta final, ¿cree usted que ser empático no es hacer sentir diferente, sino reconocer la dignidad de todas las personas? Sí, sí, conocer que todas las personas tenemos nuestros derechos, tenemos nuestras particularidades, tenemos nuestra visión del mundo y entender que no todos vamos a coincidir, ¿sí? Entender que nuestras capacidades pueden no ser iguales, ¿no? O sea, que puede que a uno le resulte más fácil el aprendizaje memorístico, por ejemplo, para otros les resulta mucho más fácil, de pronto es más extrovertido, no sé, puede ser más fácil generar un tipo de comunicación hacia muchas personas de manera masiva. Y creo que hay que entender la visión del otro, entender la manera de ser de la otra persona nos permite llegar a cuestiones conjuntas. O sea, cada persona es un mundo diferente y cada persona tiene su visión, su manera de hacer las cosas y su manera de querer comportarse en sociedad. No creo que lleguemos a una cuestión de que cada uno se le pueda dar lo que quiera. Sí, de todas maneras no es empatía, pero sí podemos consensuar para que todos, digamos, a través del diálogo podamos generar aprendizaje, podamos aprender, podamos construir un mejor futuro y que cada uno de nosotros pueda nutrir de ello, cada uno desde su lugar en específico, desde su diferencia, pueda nutrirse y pueda construir un mejor futuro. Hoy entendimos que la discapacidad no debe verse desde la compasión, sino desde el respeto y la equidad. Como futuros comunicadores, nuestra responsabilidad es generar conciencia y construir mensajes que incluyan, no que excluyan, porque comunicar con empatía no es una opción, es un compromiso.